En los tiempos antiguos, la revelación de Dios a los hombres se transmitió por tradición oral durante siglos. Noé, Abraham, Jacob transmitieron la palabra de Dios a sus hijos en largas conversaciones. A partir del siglo XIII a.C., en la época de Moisés, aparecen los primeros escritos bíblicos, pero la mayoría se escriben entre los siglos VI y I a.C. Recogen las antiguas tradiciones orales del pueblo judío, haciendo más fácil su transmisión y enseñanza. La mayoría de los libros del Antiguo Testamento se escribieron en hebreo, la lengua original de los israelitas, y algunas partes en griego y en arameo. Pero, pasados los años, no todos los judíos entendían el hebreo. Muchos se habían exiliado y vivían en ciudades y pueblos de lengua griega. Para ellos se realizó una versión en griego, conocida como la versión de los 70, en la ciudad de Alejandría, en Egipto, alrededor del siglo II a.C. No existe ningún libro de la antigüedad del que se conserven tantas copias, tan precisas y tan antiguas. En 1947, un pastor beduino hizo un descubrimiento de enorme importancia para los estudios bíblicos. Cerca del Mar Muerto, en Qumrán, ocultas en unas grutas de los acantilados del desierto de Judea, encontró unas vasijas de barro. Contenían copias manuscritas de casi todos los libros del Antiguo Testamento. Fueron escritas por los esenios entre el siglo II a.C. y el 68 después de Cristo. Los expertos comprobaron que su contenido era idéntico al de las copias conocidas del siglo X y XI después de Cristo. Se pudo demostrar así la precisión y la fiabilidad del trabajo de los escribas a través de los tiempos. Entre los manuscritos hallados en Qumrán se encuentra el rollo de Isaías, el más extenso y mejor conservado de todos los pergaminos del Mar Muerto. Data de los años 125 o 100 a.C. Tiene una longitud de más de 7 metros y contiene, en 24 columnas, el texto del profeta Isaías prácticamente completo. En los 46 libros que conforman el Antiguo Testamento se narra la creación del mundo y del hombre, el primer pecado y la alianza de Dios con su pueblo. Cuentan también la historia del pueblo de Israel, en la que se refleja cómo Dios va preparando la venida del Mesías Salvador, Jesucristo. En esta historia se distinguen 3 grandes etapas: la de Abraham y los patriarcas hasta el siglo XIII a.C., la de Moisés, la alianza del Sinaí y la entrada en la tierra prometida entre los siglos XIII y X, y la del rey David y sus sucesores, desde el siglo X hasta la venida de Jesucristo. La división de los libros del Antiguo Testamento se dispuso del siguiente modo. El Pentateuco, formado por los 5 primeros libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, contienen la historia de la humanidad y la del pueblo de Israel, desde la creación hasta la muerte de Moisés. Los 16 libros históricos. En ellos se recoge la historia del pueblo de Israel desde su entrada en la tierra prometida hasta la dominación griega. Son Josué, Jueces, 1 y 2 de Samuel, 1 y 2 de Reyes, 1 y 2 de Crónicas, Esdras y Nehemías, 1 y 2 de Macabeos, Ruth, Tobías, Judith y Esther. Los 7 libros poéticos y sapienciales que recogen máximas de sabiduría y de alabanza a Dios. Ahí encontramos los Salmos, Job, Proverbios, Sabiduría, Eclesiástico, Eclesiastés y el Cantar de los Cantares. Por último, los 18 libros proféticos, los 4 profetas mayores, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, y los libros de los 12 profetas menores,